que busque en el Antiguo Testamento el segundo libro de los Reyes. Vamos a buscar, hermanos, el capítulo número 6 del segundo libro de los Reyes, para poder meditar esta tarde en la palabra del Señor. Cuando lo encuentre, se pone sobre sus pies en señal de que ya está listo para leer. Gloria a Dios. Capítulo 6 del segundo libro de los Reyes. Vamos a leer del versículo 1 al 7 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y llegamos ahí a un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano y hermana. Así sentaditos vamos a orar. Señor, esta tarde venimos delante de su presencia, amado Dios, dándole gracias porque su fidelidad, Señor, es para siempre, y porque hoy hemos podido experimentar que nuevas son sus misericordias cada mañana. Gracias por el cuidado que ha tenido de cada uno de mis hermanos y hermanas que están esta tarde en este lugar. Señor, usted conoce la necesidad. Usted sabe, Señor, cuáles son las tribulaciones. Usted conoce, Señor, el momento en que cada uno está pasando. Padre, que su fidelidad hoy se extienda, Señor, y que venga obrando conforme a cada uno, Señor, esta tarde. Necesitamos recibir a través de su palabra ese consuelo, esa fortaleza, Señor, y esa seguridad de que usted, Padre, es quien está con nosotros, y que usted es nuestra victoria en Cristo Jesús. Señor, le pedimos que su Espíritu Santo venga obrando en cada corazón, y que así podamos recibir el consejo de su palabra. Señor, háblenos esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, la porción que hemos leído esta tarde nos habla de una historia de unos jóvenes hermanos que eran alumnos de la escuela de los profetas. Jóvenes hermanos que tenían el entusiasmo por querer hacer algo para la obra de Dios. Como hemos leído, nos damos cuenta que ellos se sentían así como incómodos, porque, hermanos, el lugar era reducido, y lo que ellos podían ver, hermanos, es la posibilidad de tener un lugar más amplio y donde poder disfrutar de un ambiente en el que todos pudieran ser capacitados para poderle servir al Señor. Y es de ahí cuando surge la iniciativa de uno de los jóvenes y le propone
orde al profeta Eliseo de ir al río y poder, hermanos, cortar árboles para poder, hermanos, traer vigas y edificar un lugar en el que ellos pudieran sentirse mejor alojados. El profeta, hermanos, les da el aval, les da su consentimiento y les dice: está bien, si eso han sentido en su corazón, pues háganlo. Pero ellos no querían, hermanos, caminar solos, sino que querían que el siervo de Dios los acompañara a esta obra. Mire, eso es bueno, hermano, porque cuando uno, hermanos, le sirve al Señor, es, hermanos, necesario que siempre esté un guía espiritual, que siempre esté alguien encargado para podernos, hermanos, asesorar, para que nosotros hagamos de la mejor las cosas, de la mejor manera, las cosas que son para Dios. Perdóname si se me lengua la traba, pero ya es costumbre. Aleluya. Pero lo bueno es que usted pone atención y usted me comprende. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, la disposición del siervo, como también el deseo de estos jóvenes, podemos ver, amados hermanos, que ellos llegaron hasta el lugar para derribar aquellos árboles y prepararlos e ir a edificar ese local que ellos querían, hermano. Pero lo que me llama la atención de esta porción es que cuando ellos estaban en esa labor, hermanos, a uno de ellos el hacha se le zafó del palo y cayó en el agua, en el río. Este río, según otras historias que podemos encontrar en la palabra de Dios, es un río, hermanos, no muy así como no era un río como para poder ir a disfrutar de un buen baño, de una mañana fresca ahí en ese río. No, era un río sucio, era un río, hermanos, de los que hubo expresiones que si acaso no había mejor río o mejor lugar para entrar en él. Entonces, lo que podemos contemplar, hermanos, de que era un río sucio, era un río, hermanos, se lo voy a decir como el río que nosotros tenemos, ¿verdad? Donde todos los desechos de San Salvador corren. Entonces, algo así era ese río, o sea, ya se imagina, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando a este joven se le zafa el hacha, dice que solo vio que voló el hacha y por fortuna que logró ver dónde había caído el hacha. Ahora, cuando este joven, hermanos, pierde esa herramienta, surge algo, y es la preocupación de haber perdido ese instrumento. Hermanos, perder un hacha en aquellos tiempos significaba perder, hermanos, algo de gran valor. ¿A cuántos se les ha perdido un celular? ¿Ah? De los caros, aleluya. Sí, no le pregunto porque, hermanos, se imagina que a usted se le pierde el celular. Ay, Señor, le da dolor de cabeza, ¿verdad? Lo busca hasta debajo de las piedras, hermano. Usted empieza a llamarme, vos. ¿Sí o no? Cuando uno encuentra el celular, ¿lo ha hecho, sí o no? Llámame, le dice, quiero ver dónde está. Y más si lo dejó sin sonido, peor que lo va a encontrar. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque es un instrumento útil, ¿verdad? Yo digo, no por lo que ven redes acá, no, útil porque con un celular, hermano, podemos hacer buenas cosas. Amén. Sí. Aleluya. Entonces, hermano, mire, en ese tiempo perder un hacha, hermano, tenía un gran valor, hermano. El hierro en esa época ya existía, pero no cualquier persona podía tener una herramienta de hierro porque era cara, o sea, tenía un gran valor. Y por eso es de que estos jóvenes
prestaron esa herramienta. Fueron a donde quizás el vecino, donde un familiar, donde un amigo, a pedir prestada un hacha. Acuérdense que, hermanos, eran estudiantes, no eran personas que expertas en trabajo, que tenían sus herramientas. No, aquí la porción que hemos leído dice que fueron a prestar el hacha para poder ir a cortar los árboles y poder preparar las vigas que necesitaban para la construcción. Ahora, cuando nosotros vemos la preocupación de este joven que perdió el hacha, hermanos, era de comprenderlo, porque en aquellos tiempos, cuando no había para pagar una deuda, ¿saben qué pasaba? Que era posible que hasta vendieran al deudor, que lo vendieran como esclavo. Ahora, este joven, al perder el hacha, hermano, lo primero que pensó fue en su futuro. Lo primero que pensó: y ahora, ¿qué voy a hacer si no tengo para pagar? Me van a vender para poder suplir el costo o el valor de esa hacha. Hermano, es comprensible que un joven en esta época se sintiera angustiado por algo que había perdido, y del peor de los casos, que no era de él ese instrumento. Ahora, cuando nosotros vemos esta historia, hermanos, podemos comprender que en nuestra vida también van a haber momentos en los que nosotros quizás estamos con entusiasmo trabajando, quizás, hermanos, estamos en el mejor de nuestros momentos, hermanos, en esos momentos cuando hay gozo para servirle al Señor, en esos momentos, hermanos, cuando no nos importa todo lo que esté alrededor, no nos importa la familia, no nos importa el trabajo, no nos importa las circunstancias que nos estén rodeando, sino que lo único que nos puede importar es servirle al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Pero sucede, hermano, que en esos momentos también el enemigo trabaja. ¿Sabe que al enemigo no le gusta que usted le trabaje al Señor? Hermano, mire, si al enemigo no le gusta que usted se congregue, imagínese que usted le trabaje al Señor, hermano. O sea, el enemigo, hermano, él se pone contento cuando usted sabe que es la hora del culto y usted no va. Ay, el enemigo dice: ay, ya lo tengo en la WhatsApp, le voy a mandar en el Facebook para que vea. Aleluya. Entonces, mire, hermano, ahora imagínese que usted le trabaje al Señor. Mire, en el infierno, le tengo una noticia: en el infierno usted es bien conocido. Usted que le trabaja al Señor, no porque vaya a ir a usted al infierno, sino porque allá en el infierno sabe que hay pueblo, sabe que hay gente que tiene un corazón dispuesto para servirle al Señor. Ahora, el problema es que cuando usted está en ese apogeo de servirle al Señor, viene el enemigo y ¡pum!, le pone una piedra por ahí para que usted diga: ¡ay, me dolió! Eso le pasó al joven. Estaba con todo, volando los palos, hermano. En aquella época no era prohibido como ahora, ¿verdad? Un palito de limón vuela y ya le cae la alcaldía, el medio ambiente. Antes no, hermano, se daban un gusto derribando los árboles. Entonces, cuando el hacha cae, hermano, este joven tenía razón de sentirse preocupado. Y muchas veces en nuestra vida sucede lo mismo, que cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor, viene el enemigo, hermano, y prepara una trampa, ¿verdad? Y de repente, mire, usted ya no va a trabajar con nosotros. Y de repente, la enfermedad. Y de repente, mire, y el enemigo empieza a trabajar, hermanos, de manera que a veces hasta la familia tenemos que perder. Yo no sé a cuánto le ha pasado, si alguna vez le ha pasado a usted, pero hermano, yo me recuerdo que recién convertido, a mí me dijo una tía: mira, si vas a venir a hablar de Cristo, mejor no vengas. Hace de cuenta que no tenés tía. Y yo dije: bueno, dije yo, si la palabra del Señor dice que va a seguir al Señor, tiene que dejar a su padre y a su madre y todo. Como lo hizo Eliseo, por cierto, cuando fue llamado, dice que estaba trabajando y dejó la yunta de bueyes, y es más, con el mismo arado que andaba, hermano, aquellos bueyes, lo agarró y lo fue a meter al fuego. Eso quería decir que renunció a todo. Ahora, cuando nosotros le servimos al Señor, hermano, van a haber oposiciones, van a haber cosas que se nos van a anteponer con el propósito, hermano, de que nosotros vivamos
en angustia, que nosotros vivamos en preocupación, que nosotros vivamos pensando, y hoy ¿cómo le voy a hacer? Porque este joven, hermano, fue lo primero que dijo. Ay, Señor, dijo, ay, Señor mío, era prestada, dijo. O sea, como que, ¿y yo qué voy a hacer? Hermano, cuando todo se acaba, estas son por lo general las expresiones que nosotros tenemos. ¿Qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Y empezamos preocupados. Pero es aquí donde yo le tengo buenas noticias, hermano. El Señor es fiel. Él nunca nos va a desamparar. Él nunca, hermano, va a decepcionar a nadie. Al contrario, Dios siempre responde por aquellos, hermanos, que le honran. Entonces dice la palabra que todos le decían: no, hombre, no te preocupes, si era solo un hacha. Pero es que vos no sabés si esa hacha era prestada. Y ese era el problema, hermano, que no era de él esa herramienta. Ahora, cuando a nosotros nos llama el Señor a servirle, hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido, hermanos, que Él va a ir delante de nosotros peleando toda nuestra batalla. Entonces, cuando vienen esos momentos, hermanos, de adversidad, usted tiene que seguir caminando, creyéndole al Señor. Digo allá, como viendo al invisible. Es decir, hermanos, que aunque usted ahorita vea negro a su alrededor, usted sepa que más adelante se acaba el túnel de la oscuridad y viene la claridad. Viene el día del Señor en que Dios se va a perfeccionar ahí, en esa situación adversa que podamos estar pasando. Cuando veo esta porción, hermanos, lo que puedo experimentar es la vivencia del creyente, la vivencia de aquel que quiere servirle al Señor, la vivencia, hermanos, de todos aquellos que tenemos el deseo de adorar a Dios, el deseo, hermanos, de no parar de servirle al Señor. Pero también veo, hermanos, la resistencia del enemigo. Ahora, cuando veo esta porción, lo que puedo decirle, amado hermano, que el Señor hace milagros, que el Señor desafía la naturaleza. Mire, era obvio que al zafarse el hacha, aquel hierro del palo, y al irse al río, se tenía que hundir, ¿verdad? Porque usted tiene una cuchara y se hunde, ¿verdad? Ahora, el milagro está aquí. Dice que le pregunta el siervo: ¿y a dónde cayó? Le mostraron el lugar y dijo: bueno, dijo, sacó el corvo, ¿eh? Eliseo andaba en machete, va a volar una ramita de un árbol. Y dice que cuando agarra aquel pedazo de palo, hermano, ¿a dónde cayó? Por ahí, ¡pum! Tiró el palo. ¿Cuántos han tirado un pedazo de palo al agua alguna vez? Flota, ¿verdad? Sí. Pero el palo con el hierro. Sí, exacto, el palo flota, el hierro no. Pero aquí es donde está el milagro, hermano. Porque dice que, hermano, que en el momento que Eliseo tira el palo, dice que se hunde el palo y flota el hacha, hermano. Es que para Dios no hay imposible. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque su mente le está diciendo que es imposible salir del problema, Dios está diciendo que hay solución. Que aunque el médico le diga que ya no hay medicina, Dios está diciendo que sí, Él puede hacer los milagros, hermano. Es que nuestro Dios es Dios de milagros. Nuestro Dios, hermano, es el que solamente da la orden y las cosas cambian. Sí, mire. Qué impresionante, hermano, ver que el palo nomás cae el agua, se fue. Y en el momento que el palo cae, el hacha flota, hermano. Ante la lógica humana, esto era imposible, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser posible, hermano, encontrar el hacha? ¿Cómo? Pero para Dios no hay nada imposible. Él conoce lo más oculto. Él conoce, hermano, lo más profundo. Él, hermano, Él conoce todo, exactamente todo. Y estoy seguro que ese momento que quizás a usted le está agobiando, Dios ya lo tiene en control. Y si quizás el Señor no le ha dicho algo al respecto, es porque Él está trabajando. Solamente espere que el milagro va a suceder. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, hermano? Venir a la cruz del Calvario. Dice la palabra que allá en la cruz del Calvario el Señor abrió sus brazos
y entregó su vida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que allá en el madero la victoria suya y mía fue comprada para que hoy estemos seguros que no importa la adversidad, lo que importa es que si Él nos ha llamado, Él es fiel para sostenernos, para guardarnos y llevarnos a la promesa a la que el Señor nos ha llamado. Aquí, cuando dice que Eliseo corta el palo, hermanos, muchos teólogos lo han interpretado. Ese palo, así dice literalmente, cortó el palo. Se refiere a la simbología que representa la cruz del Calvario. Cuando este palo, hermanos, se hunde en el río, está, hermanos, simbolizando que este madero que fue usado por Jesús fue capaz, hermano, de hundirse hasta en el lodo cenagoso donde estábamos nosotros, y de ahí levantarlo a usted y a mí, que éramos más pesados que el hierro. ¿Sabía que usted era más pesado que el hierro? No sabía. Nunca le dijeron: tenés sangre, ¿cómo tenés plomo en la sangre? Nunca se lo dijeron. A mí sí, mire, bueno, por cierto, una señora de por aquí cerca, cuando yo estaba joven, a mí me mandaban de donde yo trabajaba, me mandaban a cobrarle, y la señora nomás